¿Cómo andás, Camilo? Buen día. ¿Cómo estás, Alejandro? Me reprochás y con toda razón, que no te estaba dando mate, y cuando te lo doy te saludo como para cortarte el entusiasmo, ¿no? Me estás Mirta alegraneando. Cuando voy a engullir algo, me cortás. Ay. Cada tanto veo a Mirta porque en YouTube me caen, viste, sugerencias. Y está buenísimo porque no te obliga a ver todo el programa, imagínate, ¿no? Totalmente. Veo que tenemos un algoritmo similar. Sí, Eso... Deben haber algunos conjuntos de elementos, la simpatía por los clubes en desarrollo, en ascenso. Pero además te me adelantaste a lo que te iba a decir. Te quería felicitar por tu cuadro Progreso. Venimos con viento en la camiseta. Pero además, porque además se lo digo a Jorge, el portero de mi edificio, que también es de La Teja y también es gaucho. Su familia va siempre a ver al gaucho. Y yo siempre se lo digo a él, que la verdad que me tengo que sacar el sombrero con Progreso, primero porque está haciendo las cosas muy bien, juega muy bien, y segundo que a Liverpool en este campeonato lo tuvo de hijo, porque nos ganó en Belvedere y nos ganó en el Pantanoso, en el Paladino, así que ahí hay que someterse la última vez que nos vimos en la cancha, que fue el partido Progreso-Liverpool, que yo estaba de incógnito en la hinchada de Liverpool. Sí, pero pará, ese fue el que ustedes ganaron. Sí, por 5-3, 5-3, un gran partido. Llevé a mi hijo a ver el partido y mi hijo se puso a hinchar por Liverpool porque fue con otros amiguitos de Liverpool y el tipo es tan solidario que ahí hizo. Ustedes iban ganando el primer tiempo 2-0, creo, una cosa así. Y Liverpool, 3-0. Iban, una cosa así. Y Liverpool se llega a poner 3-2. 3-2. Y el Papa Pesolano, entusiasmado, porque a los dos les gusta jugar, ¿no? Hace un cambio ofensivo. Es decir, miento. Llegamos a empatarlos. Yo creo que estamos 2-2. 2-2. Iban 2-0. Les empatamos 2-2. Y Liverpool, el lugar de decir, bueno, los corrimos atrás. Vamos. Se va con el ímpetu. Y en ese momento. Y ahí Progreso hace tac, tac. Y después estos son los partidos que no se ven tanto por televisión. Pero estuvo buenísimo. Y a Juan además le gustó mucho porque para cambiar la pisada, en el segundo tiempo nos fuimos detrás del arco a la, entre comillas, barra brava de Liverpool. Y a Juan eso le encantó, estar ahí gritando detrás del arco, y ahí llegaron los goles, bueno, en fin. Exactamente, bueno, estás forjándolo como un futbolero de ley. Bien, lo cierto es que, ¿sabes qué? Bueno, naturalmente leí con mucho interés lo que escribiste a propósito de crisis de la globalización, nuevas derechas y la partidocracia uruguaya. Y a mí me resultó muy interesante, admito, un poco reconfortante, porque hay algunas de las cosas que decís vos con una claridad que yo jamás les hubiera dicho, que yo a los oyentes de La Mañana en Camino ya los debo tener, uso una expresión de mi vieja, patilludos, porque yo vengo diciendo hace mucho tiempo que algunas señales que también se perciben en la política uruguaya van en consonancia bastante directa a otros fenómenos de carácter más global que además echan por tierra una idea que nos encanta a nosotros creernos acerca de nosotros mismos. La insularidad, que vivimos en una isla lejana del universo. Sí, pero además una isla top, ¿no? Porque no es una isla de... Exactamente. El argumento de eso que escribí ahí, a ver, cuando vos recién hablábamos de Progreso, de Liverpool, parte de eso, somos bichos que miramos el mundo desde la aldea y a veces nos cuesta entender la aldea desde el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, nos cuesta ver en qué nos parecemos a lo que hay afuera y en qué nos distanciamos. Y yo creo que esa es la clave. ¿Qué es lo que quiero poner arriba de la mesa en ese texto? Un poco esto, cuando nos preocupamos o pensamos qué está pasando con la política en el Uruguay y vemos el surgimiento de un partido de derecha, con posicionamientos duros sobre muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de Cabildo Abierto, del partido de Manini, que tiene 3 senadores y 11 diputados, que es una fuerza para nada reprochable, que es una fuerza que va a ser clave en un gobierno de coalición multicolor. Estamos hablando de una derecha que se parece mucho, con sus distintas diferencias, a otras derechas que aparecieron por el planeta. O sea, de alguna forma lo que hay que ver es que Manini no es solamente el hijo de un proceso político uruguayo que hunde raíces muy de lejos, sino que también se parece mucho a cosas que están pasando en el mundo. Cuando uno ve la España de Vox, ¿no? Los españoles, la derecha española más dura, y tiene cosas que se parecen a Manini. Incluso les diría que hasta Manini tiene parecidos de familia con Trump en algunas cosas, ¿no? Para ser provocador con Erdogan en Turquía, incluso con Bolsonaro en Brasil.
¿Quiere decir Manini es Bolsonaro? No. Manini es Manini porque es Uruguay. Claro. Y Bolsonaro es Bolsonaro porque es en Brasil. Los únicos dos presidentes intercambiables que yo creo que podrían haber existido en la historia de la humanidad, esto es una pequeña digresión, es Carlos Saúl Menem y Cavalieri y el italiano, ¿cómo es? Y Berlusconi. O sea, Berlusconi podría haber sido presidente de Argentina y Menem podría haber sido presidente en Italia. Más o menos en la década del 90. Sí. Esos son los únicos que creo casi intercambiables, pero eso es una cuestión de la latinidad itálica de los argentinos, que los hace tener esa posibilidad. O sea. A propósito, para seguir con la digresión, increíblemente seductores los dos en el trato personal, ¿no? Totalmente. Le ponías adelante. Totalmente. Y era bravo no querer ponerse detrás de los tipos, ¿no? Totalmente. Y cuando hablamos de estas derechas son las derechas de... ¿Por qué hablo ahí de crisis de globalización? Que es una idea de un colega muy, muy crack, que es José Antonio Sanahúja, para mí, el internacionalista de habla hispana más importante del mundo, por lejos. Bueno, yo te quería preguntar algo acerca de él, justamente. Lo nombrás apenas comenzás el artículo. Y lo nombro porque es un crack. Y bueno, ahora tengo la posibilidad, una vez tiene suerte en la vida, ¿no? Y estamos trabajando juntos, estamos escribiendo juntos. ¿De dónde es José Antonio? José Antonio Sanahúja es el catedrático de Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid y es el especialista en Relaciones Internacionales de habla hispana más citado en el mundo. O sea, es un primera división, de verdad. Y un poco lo que venimos trabajando con él, pero reconozco que la idea es propia, es de él, es esta idea de explicar el surgimiento de estas derechas desde las crisis globales, ¿no? Entonces lo que dice Sanahúja y lo que empezamos a desarrollar un poco más en profundidad es esta idea. Estamos en un momento de quiebre histórico, está cambiando la forma en la que vivimos en sociedad, está cambiando la forma de la producción, hay una crisis del capitalismo muy fuerte, y esa crisis repercute en cosas, ¿no? A los gringos que vivían en Detroit, que trabajaban haciendo autos, un día se quedaron sin autos y el capitalismo se deslocalizó y terminaron armando los autos en otro lado y ellos se quedaron tomando cerveza viendo el Super Bowl, siendo la cosa más parecida a Homero Simpson, cada vez sintiéndose más golpeados por ese afuera, pidiendo un American First, y en ese momento cayó Trump y ellos lo votaron, ¿no? Son los mismos tipos que también se vieron perdedores por la deslocalización de las empresas en el Reino Unido y votaron en contra de la Unión Europea y quisieron hacer el Brexit. Pero también son aquellos que tienen miedo de los inmigrantes. Son aquellos que ven que los de afuera les sacan el trabajo. Y son los que en Francia votan a Le Pen, son los chalecos amarillos, parte de los chalecos amarillos, y son también los españoles de Vox. Y son aquellos que sienten que mientras ellos trabajan, hay otros atorrantes a los que el Estado beneficia. Y esos son los votantes de Bolsonaro, por ejemplo, que ven la tradición, la familia, los pilares de cierto orden establecido, conservador, de un Brasil que se vio golpeado con un conjunto de transformaciones y desafíos, que llegó a esto. Entonces, cuando alguien en el interior del Uruguay reclama orden, reclama seguridad, reclama el final del recreo, reclama, tiene esa visión de que hay otros a los que le están dando y yo que estoy laburando no lo tengo, y tiene esta mirada donde la patria como una cosa un poco difusa es algo que está en peligro, que hay que defender, tienen este parecido de familia. Se parecen también a Putin en Rusia, ¿no? Ustedes no, capaz que yo porque soy medio loquito con estos temas y me he puesto a estudiar Hungría, me he puesto a estudiar Polonia, donde hay utopías regresivas, ¿no? Esta idea de volver a un pasado donde es un poco el discurso de Novik. Novik tenía este discurso y perdió, o sea, no logró constituir ese espacio, ¿no? Esa idea de volver a aquel Uruguay de aquellos tiempos, ¿no? Qué interesante esto que decís. Perdón, y lo que te decía, y en Hungría y en Polonia, por ejemplo, en Hungría hay una cosa muy vinculada a lo étnico, a lo racial, ¿no? Entonces, cada país tiene su particularidad, pero todos son como parte de una gran familia neopatriota. Y el problema es cómo esta familia puede impactar en las dinámicas de la democracia. Ahora, ese es mi temor, claro. Particularmente. Porque en Europa a estos partidos hay países que han reaccionado a los sistemas políticos haciéndole cordones sanitarios, o sea, separándolos. Y acá, seguramente, si triunfa el Partido Nacional, los vas a tener dentro de un gobierno. Entonces,
esa es un poco la pregunta. Tiro nomás la pregunta final y conversamos por donde quieras. Mi gran pregunta es, en Uruguay, a cabildo abierto, ¿se lo comen los partidos tradicionales en términos de reincorporar los sectores conservadores al herrerismo y a sectores del Partido Colorado? Lo que hacían antes, ¿no? Podías votar al vallismo progresista y a Pacheco a la misma vez en el doble voto simultáneo. Hoy las reglas no te lo permiten. La delantera perfecta de exactamente. la que hablaba Jorge Valle, el Partido Colorado. ¿Se lo comen los partidos tradicionales a cabildo abierto? ¿La izquierda también de alguna forma recupera esos votantes desencantados y los fagocita de alguna forma? ¿O en un escenario donde la izquierda puede ser deslegitimada por unas discusiones vinculadas a la gestión de su gobierno, no termina dando el espacio de crecimiento a cabildo abierto? Bien. Esas son algunas de las preguntas, perdón porque arranqué así como en una tromba, me encanta que quede instalada la pero pregunta. esa me parece que es el argumento que quería poner ahí, y que bueno, y que a veces uno escribe y le da vueltas al argumento con excesivas moñas. Bien. Vamos a ir a una breve pausa para el regreso vos nos ayudes a tratar de responder estas preguntas. A mí me parece muy interesante, es que si nosotros nos enteramos que en Bulgaria o Portugal hay un partido de derecha cuyo líder es un enviado, dicho por los mismos integrantes del partido, ¿no? Un enviado de Dios que se parece como nunca nadie antes al líder máximo de ese al líder histórico de ese país, que ha hecho comentarios, por decir lo mínimo, algo ofensivos para los inmigrantes o de cierta discriminación, en el sentido que primero el trabajo para uno, después vemos lo otro, que además incluso recoge y reivindica la expresión pensamiento foráneo, una expresión que no escuchábamos desde hace 30, 35 años por lo menos, ¿no? Que además entre sus integrantes hay algunos que reivindican un ejército parapolicial, paramilitar, el Escuadrón de la Muerte, es eso, ¿no? Que además otro de sus integrantes sugieren a propósito de los derechos de la mujer, de que si tuvieron sexo y te gustó, bancátela. O que incluso el propio líder dice que la ley de salud sexual y reproductiva, que incluye la despenalización del aborto, es utilizada como un sistema anticonceptivo. Si eso ocurriera en Portugal o en Bulgaria, aquí, muchas voces, no solo de la izquierda, dirían, che, esto es peligroso, ¿no es cierto? Che, ¿y esto? ¿Qué nos pasó con esto? Ah, perdón, omití que muchos de los integrantes lucen simbología nazi, ¿no es cierto? O algunos de sus integrantes, para algunos. Diríamos, che, esto es peligroso, ¿qué hacemos con esto? Bueno, todo esto en Uruguay está ocurriendo, ¿no? Nada de lo que dije. Sobre alguna de esas cosas yo tengo algún matiz. No, quiero decir. ¿Sabés qué, Alejandro? De que hay cosas que hacen al líder, hay cosas que hacen al partido, hay cosas que hacen al movimiento. A eso voy. Los uruguayos. O sea, no todas son precisas para en ¿Qué algún capacidad sentido de discriminación tenemos para saber separar qué es lo que permanece o pertenece a solo una práctica visual que no responde a un liderazgo? ¿Y cuáles son hijas precisamente de una propuesta política? ¿Dónde tenemos la clave para saber si debemos o no debemos preocuparnos? Luego de la pausa, ¿sí? Estamos conversando con Camilo López Burián. Hablabas entonces de un Camilo López, comentaste a propósito, si pueden accedan a la contratapa de Brecha, su último número, Crisis de la globalización, Nuevas Derechas y la Partidocracia Uruguaya. Y en ese sentido vos integrabas el surgimiento de Cabildo Abierto como, bueno, algunos datos más o menos objetivos que vos nos podés ayudar. Un partido de derecha, ¿no es cierto? Sí. Y yo señalaba algunas de las cosas que si estuvieran en otro lado nosotros nos preocuparía. Sin embargo, acá en Uruguay, las tenemos que tomar realmente como... estamos hablando de un partido anti-inmigrantes, pro-violento por el Escuadrón de la Muerte, anti-agenda de derechos. Hay cosas, ¿dónde estamos ubicados? A ver, hay cosas... Yo me había puesto como el mandato de no discutir cuestiones de campaña porque hago
estudio cosas internacionales, pero acá el mundo nos golpea la puerta, ¿no? Y cada vez que vengo acá contigo, Alejandro, siempre termino incumpliendo mis autopromesas, mis mandatos, eso es verdad. Pero ¿qué le voy a hacer? Sí, a ver, hay que ser preciso en esto. Mi sensación es que los votantes del partido expresan cosas que el partido oficialmente no dice, y que cuadros medios del partido muestran cosas que el partido no muestra, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir, con lo que he leído y he seguido las propuestas políticas de Cabildo Abierto, que Cabildo Abierto es un partido contra inmigrantes. Pero cuando leo, por ejemplo, notas de prensa donde se recogen opiniones y visiones de sus votantes en los actos, sí encuentro esa tendencia. Esa tendencia no. Utilicemos la palabra tendencia de forma correcta, no una tendencia, sino uno encuentra ese discurso lo he leído en notas de prensa cuando se ha trabajado con votantes. Sabemos poco de cómo son los votantes de Cabildo Abierto, ¿no? O sea, tenemos poco dato específico de cómo piensan, cómo son, de dónde están. Uno tiene como construye modelos de cómo deberían ser o cómo podrían ser en función de ciertos datos. Sí es verdad que hay de parte de ellos hay un discurso un discurso nacional, que de alguna forma construye un ellos y un nosotros, ¿no? Es cierto que hay un montón de dirigentes que han tenido posiciones contrarias a la agenda de derechos, incluso Domenech, segundo senador de Cabildo Abierto. Y candidato a la vicepresidencia. Y candidato a la vicepresidencia. Entonces, cuando uno ve esas cosas, el parecido de familia con estas izquierdas neopatriotas, estas derechas neopatriotas, es muy singular, es muy similar. La alusión, ¿no? a Dios también. La alusión, ¿no?, a Dios, una visión, una idea de... Esto es como una especie de construcción de una utopía hacia atrás, ¿no? Incluso el Artigas que maneja Cabildo Abierto es un Artigas diferente. Carlos De Masi tiene una muy buena columna en La Diaria sobre esto, ¿no? Tengo algunos matices, con todo respeto. Carlos De Masi fue mi profesor, fue mi profe, y la verdad que tener matices con De Masi creo que es un lujo que no me puedo dar. Pero, o sea, creo que hay cosas hay usos políticos del pasado, esta idea del Artigas, de un Artigas muy de bronce, poco el Artigas del mausoleo, que no en vano se construyó en la década del 70, ¿no? Uh-huh. Yo creo que vos tenés razón en eso. Hay muchos elementos. Por ejemplo, para mí es muy complicado o sea, yo, si fuera el líder de una coalición y si fuera integrante de una coalición donde uno de los referentes de los 3 principales partidos de una coalición me dice que el domingo lo que ocurrió fue que las Fuerzas Armadas se pusieron del lado del pueblo en Bolivia, a mí me genera bastante escozor. Porque con la misma vara que yo tengo que decir que Evo Morales hizo un conjunto de actos que no estaban acordes con la Constitución boliviana, que forzó los derechos, que intentó perpetuarse políticamente, que hubo aspectos absolutamente señalables y criticables del proceso electoral boliviano, yo no puedo dejar de negar que hubo un golpe de Estado y en este momento se persiguen líderes campesinos y se persiguen a políticos del MAS, y que eso está mal. La hipótesis del golpe bueno, como el de Valdomir, es una hipótesis que no se sostiene bajo ningún criterio, ¿no? Porque el problema, me parece que el asunto clave acá es que la lógica electoral nos está llevando a los actores a no pensar en la calidad de la democracia, la calidad de la institucionalidad. ¿Ah? O sea, con tal de correr la carrera y llegar a la meta, después vemos, ¿no? Entonces, a ver, a mí, si yo fuera un candidato de otro partido, fuera una referente de otro partido en una coalición donde una persona ojo, no es el único que hizo la misma afirmación sobre Bolivia, hay que escuchar las palabras del expresidente Julio María Sanguinetti, lo cual a mí realmente, por ser Sanguinetti, me genera aún más un conjunto de... Del arco opositor, quien tuvo una actitud distinta fue Talvi. Diciendo... Una cosa, dijera Citarrosa, una cosa es una cosa y otra cosa. Pero yo creo que hay que decir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero lo que no se puede dudar es de discutir, es de poner arriba de la mesa que un golpe de Estado es un golpe de Estado. O sea, ladra, mueve la cola, tiene 4 patas, bueno, es un perro. Uh-huh. Después podemos discutir, después hay que discutir las condiciones en las que esto ocurre y por qué se llega a esto. Pero primero
Primero lo primero. Pero esa idea, digamos, esta especie de... sería exagerado señalar que todas estas cosas, todas las cosas que yo enumeré deliberadamente, todas ocurrieron y existen, ¿no? Sí. Uno puede decir, hay cosas que son del partido, hay cosas que son del líder, hay cosas que son de los votantes, hay cosas que son de los militantes. Bien. ¿No? Todo eso muestra que en el entorno del partido empiezan a constelar grupos que tienen una visión negativa sobre la agenda de derechos, que se apoyan en una visión sobre la ideología de género, esta idea de ideología de género, o cuando Manini habla de que hay que festejar más las fiestas patrias y aparecen referencias a Soros, y todas estas cosas que nos hace acordar mucho a la discusión de Bolsonaro sobre el marxismo cultural, ¿no? Entonces, uno encuentra estos elementos, y sí, si a mí me preocupan cuando los miro en Brasil, me tengo que preocupar cuando me pasan en la esquina de casa, ¿no? A mí me da la sensación es que acá hay dos hipótesis, ¿no? Nuestros partidos son partidos fuertes, partidos institucionalizados, programáticos, que ya han tenido desafíos. O sea, el herrerismo se comió el ruralismo. Se fagocitaron a Nardone, se fagocitó la CONAPRO. Más en su momento lo necesitó para ganar la elección. Exactamente, ¿no? O sea, el propio Frente Amplio canalizó el ingreso del MLN vía MPP a las filas políticas, o sea, distintos sectores que incomparablemente, ¿no? Déjame solo para pelear un poco. Sí. Bueno, hay algunos que sostienen que en realidad el MLN a través del MPP es el que está fagocitando el Frente Amplio. A ver, esa es otra discusión. Yo no soy un especialista en el sistema partidario uruguayo. Simplemente diciéndote, con la vieja camiseta de profesor de historia que tengo guardada en el armario, me da la impresión de que en la historia política uruguaya los partidos han logrado aspectos o sectores por distintos motivos desafiantes. Yo creo que ninguno tan desafiante como este. O sea, me parece que esto es más complicado que otros casos. Porque además hay una coyuntura global que hace que esto Bueno, genere. a eso voy, porque yo recuerdo, lo tengo muy claro, y otra vez a los oyentes de mi programa los tengo patilludos. Oye, esta es la semana de la palabra patilludo, ¿tá? Es una palabra linda. En todo caso, yo recuerdo con mucha precisión el congreso que ustedes, AUSIP, organizó hace 2-3 años atrás, y que tenía como idea fuerza, idea consigna, el malestar con las democracias, ¿no es cierto? Y por acá yo tuve la suerte, gracias a que tengo muchos amigos allí, vos entre ellos, de que vinieron especialistas, colegas tuyos, analistas, de España, de Chile, de Estados Unidos, y todos enarbolaban esa idea, la suscribían, encontrando variantes propias de cada lugar, de cada economía, de cada historia, etcétera. Pero todos hablaban de que había una especie de... Y recuerdo un analista, que si hago un poco de memoria me llega un español, que dijo, ojo con tratar de solucionar nuevos problemas con viejas recetas, las que ya vivió la humanidad y que mucho dolor le causaron a la humanidad, ¿no? Esa idea de que la tentación autoritaria, que la tentación xenófoba, que la tentación racista, que la tentación nacionalista de la protección no solo económica, sino también hasta ideológica, ¿no? Que nada de lo de afuera me entre porque es peligroso. Incluso de la tentación divina, en el sentido de que... Es que lo que parece nacional no es nacional, es fruto de una dinámica global. O sea, cuando acá reivindicamos Artigas y hablamos de volver a la patria y hablamos de estas cosas, no es nada más lejos, no es nada más cercano. Se parece mucho a lo que está apareciendo en el mundo y tiene que ver con los cambios estructurales, tiene que ver con un proceso de crecimiento económico que que tuvimos a nivel global, un cambio en la forma en que se está dando este proceso del capitalismo, donde hay gente que empezó a perder cosas o a percibir que las perdió, que está en crisis de expectativas, que quería más y que ahora se achicó la torta y hay menos, y entonces protesto, pataleo, discuto, soy un descontento. Me quejo del que le dan porque le dan, me quejo del que ocurre. ¿Me explico? Eso es una tendencia global, pero que tiene muestras locales, que tiene resultados locales, que tiene particularidades locales. O sea, Bolsonaro no hubiera salido de Tacuarembó. Claro. ¿Tá? Y Manini tampoco lo hubiera salido de Brasil. Y Le Pen no hubiera estado en Turquía. El problema es que cada país tiene
de alguna forma, ese espacio para que emerjan este tipo de actores políticos. La pregunta es si el sistema los logran causar o no. ¿Ah? Esa es un poco la pregunta que uno puede hacer. Entonces uno se imagínate el año que viene, ¿no? Imagínate, tomemos el escenario 1. Escenario 1, gana el fin de semana, gana el Partido Nacional en una coalición, y empieza una discusión fuerte sobre sobre el gasto estatal, sobre la transparencia. Empieza una discusión sobre la izquierda en Uruguay, parecida a la que ocurrió en Argentina, a la que ocurrió en Brasil, con discusiones sobre la justicia, la transparencia, la corrupción, ¿no? Y tenés un momento crítico en la izquierda, vinculado a ese asunto, golpeteados desde afuera de los otros partidos, con fuegos cruzados, con discusiones fuertes y de legitimación política, que pasa por un partido pero que permea el sistema, ¿no? Suponete que seguimos en un contexto de guerra comercial entre China y Estados Unidos, con problemas económicos en la región, con necesidad de transferir dinero al campo para reactivar la economía y por lo tanto apreciando el dólar y bajando el costo del peso, o sea, devaluando de alguna forma la moneda, como venimos en este momento, pero con menores intervenciones. Y eso genera mayor inflación y la economía se estanca un poco. Entonces la coalición empieza a tener pocos incentivos o tener problemas para funcionar y empieza a deslegitimarse ese acuerdo, ¿no? Entonces, problemas a izquierda, problemas de las derechas liberales más tradicionales, y te queda un espacio de crecimiento para esos movimientos. Capaz que hay un techo del crecimiento de lo que los uruguayos pueden apoyar este tipo de cosas, puede ser así, o capaz que los partidos son tan fuertes como siempre que logran canalizar estas cosas. ¿Y si no? Porque además todo esto viene acompañado. Es un poco loco el planteo, pero la pregunta de ¿y si no? Es bueno hacérsela, porque siempre pensamos desde lo que vos decías al inicio, esta idea de la insularidad. Acá el no Uruguay entra. es algo, claro, acá esto no, o sea, acá la gente empezó a pensar en Cabildo Abierto, pero yo recuerdo discusiones en la calle y con la familia y con los amigos de no, las encuestas le deben estar dando mucho, no va a votar, ¿no? Y terminó la elección y tenía 3 senadores y 11 diputados o sea, es una pieza clave en una coalición, o sea, es una parte necesaria para una coalición. Esta no es la coalición de Jorge Valle donde blancos y colorados alcanzan. No es la coalición de Sanguinetti donde blancos y colorados alcanzan. No es la coalición de la calle Padre donde colorados y blancos alcanzan, ¿no? Esto es otra cosa. Una coalición tiene que ser mínimamente ganadora, tiene que sumar los votos necesarios para hacer las cosas y tiene que ser ideológicamente afín. Pero digamos, esto corre las preferencias hacia la derecha. Cabildo Abierto tiene frágil vocación institucional republicana, democrática. Yo no puedo hacer una afirmación tajante. Lo que puedo decir es que hay un conjunto de declaraciones de parte de la fuerza política, de su candidato en algunos momentos, y cosas que ocurren en el entorno que muestran, ¿no?, que yo como uruguayo, estoy hablando, esto que estamos hablando no es fruto de una investigación, sí. Yo no investigo Cabildo Abierto, yo trabajo temas internacionales y con este lente vinimos a ver esto. O sea, esto no es fruto de ningún trabajo de investigación académica, es una conversación informada con algunos asuntos. Yo no puedo decir que Cabildo Abierto es una fuerza antidemocrática o lo que no podría decirlo. Sí, lo que creo es que en algunas convicciones o en algunas defensas de algunas situaciones o por algunos planteos, me parece que hay cosas que me hubieran gustado que fueran con una mayor intensidad de apoyo a ciertas visiones sobre los derechos, sobre la institucionalidad, sobre cómo entender cosas. A ver, estamos hablando de que en el contexto de vuelta, ¿no? O sea, no será el partido, pero se te pegan, aparecen ahí en el entorno. Cuando vos tenés personas en el entorno que han tenido actuaciones vinculadas a la represión, y estamos hablando de gente vinculada al caso Berríos también, porque una cosa que no apareció en la campaña, pero que uno esperaba que podía ser de los sí. Torpedos que podían tirarse. O sea, en plena... Es curioso que no haya aparecido eso. Sí, yo creo que ha habido una especie de táctica de no ir al conflicto, no sé, la verdad no sé qué es mejor. Yo no estudio eso, no sé qué aconsejar, no podría decir. Pero
Sí, pero tenés derecho a que te llame la atención, por lo Me menos, llama ¿no? la atención. O sea, usted, en la mitad de un gobierno democrático, en el gobierno de la calle, hay un grupo de tareas que viene, secuestran, cambian a un tipo que estaba vinculado a los servicios represivos chilenos, el tipo parece muerto acá. Perdón, lo sacan de una comisaría, ¿no? de que Epa, se adulteran los registros. Digo, es una cosa impresentable, se ¿no? muestra una foto, Y el canciller de la época muestra una foto con diciendo el tipo que estaba en vivo, Italia. en otro continente. Exactamente, a ver, y personas involucradas en eso están en el movimiento. Entonces, permitime tener ciertas dudas de algunas convicciones. Y quiero hacer una coma acá importante de lo que estamos discutiendo, porque una de las cosas que me parece que no están haciendo bien al debate es cuando del otro lado de la discusión te ponen coma. Ah, pero no está hablando del MLN, no está hablando de la izquierda que fue tal cosa y tal otra. No. Si querés, otro día nos juntamos y discutimos de eso también. Yo no estoy teniendo una visión ni hemipléjica, ni miope, ni parcializada de las cosas. Simplemente me preocupo de lo que tengo hoy acá. ¿Ah? Porque también podría decir, sí, tuvimos gobiernos con Mujica y tuvimos gobiernos con el MPP, con una bancada terrible, y sin embargo, la verdad, si hay algo que no se sostiene es que el Uruguay va camino a ser Venezuela, ni que nunca lo fue. Sí, claro. Podrá gustar sí o no cómo fue el gobierno, la capacidad de gestión, las cosas, lo que fuera, pero hay elementos en ese sentido que no se pueden decir. Se puede decir que fue bueno, fue malo, se hizo esto, se hizo lo otro, no me gustó tal cosa, el manejo de lo que fuera. Digo porque hay una especie de perdón el eufemismo, ¿no? De peñarolización de la discusión, donde no se acepta esta crítica, decir, bueno, vamos a discutir este asunto, ¿no? Algunos comentarios llegan al final. A propósito, porque en un momento hablamos de Bolivia, dice que explique qué y cómo fue el fraude en Bolivia, si lo sabe. ¿Qué mecanismo constitucional violó Evo o si son hechos subjetivos? Porque ¿cuál es el tema de estar en el gobierno si es votado? No veo, creo que quiere decir la crítica sobre Putin, Merkel o lo que ocurre en Israel a propósito de que muchos gobiernos y muchos gobernantes se mantienen mucho tiempo, ¿no? No, rapidísimo porque no es el asunto, pero que estábamos discutiendo, pero con todo gusto. Yo no estoy diciendo a ver, la alternancia es algo que es parte de la democracia, pero un gobierno puede estar un partido puede estar en el gobierno el tiempo que pueda en función de que gane elecciones y eso no hace el país menos democrático, ¿no? De acuerdo a las normas de esa nación. El asunto son las reglas. ¿Qué es lo que pasó con el presidente Morales? El presidente Morales lo que hizo fue plebiscitar, hacer una consulta popular sobre su reelección indefinida y la perdió. Y recurrió ante un tribunal que reconoció la reelección como un derecho humano y eso hizo que se pudiera presentar. La oposición aceptó eso y fue a elecciones con Evo Morales. ¿Ah? El informe de la OEA dice que hay irregularidades. Dice que hay irregularidades. Si yo no lo miré mal, la noción de fraude explícitamente no aparece. No aparece. ¿Ah? Yo no soy un especialista en Bolivia, que el que sabe de Bolivia es Diego Luján, ¿no? Y otros como Chasquet y Cardarello que estudian América Latina. Yo, la verdad, lo toco muy de costado. Brasil y con suerte. En ese proceso... Felipe eso, también, Felipe. Que ha estado aquí también nos ha ayudado. Entonces, en ese sentido, esas son las cosas que ocurren con Evo. Evo reconoce, cuando empieza todo este proceso de discusión política, reconoce que el planteo y toma el planteo de ir a la elección nuevamente, de realizar la elección nuevamente. Claro, toma el error anterior de haberse proclamado todo este asunto que, como les decía hace un ratito, es para discutir y está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo importante es tenemos que respetar las reglas de juego. Cuando empezamos a respetar las reglas de juego tenemos problemas. Entonces, eso ocurre, Evo dice, bueno, vamos a la elección y lo presionan para ir sin él a la elección. Dice, bueno, vamos a la elección, yo no me presento, pero vamos a la elección igual. Y en ese proceso, en el marco de un amotinamiento de la policía y un amotinamiento y un apoyo implícito de las Fuerzas Armadas, se da un proceso de golpe de Estado. ¿Ah? Eso en síntesis es como yo lo veo
que no soy necesariamente un especialista de... Porque hay gente que se indigna que Evo gane mucho, esté durante mucho tiempo gobernando Bolivia y no que Merkel... No, la discusión no es que Evo esté el tiempo que quiera estar. El asunto es que Evo tuvo un pronunciamiento popular en contra de la reelección indefinida y él después encontró un vericueto en el tribunal para poder volver a postularse. Una cosa, el Felipe aludido es un Felipe Monestier, ¿no? Digo porque... Felipe Monestier, sí, claro. Felipe y... Puede ser Felipe para nosotros, pero la gente queda afuera. Que ya dice que tarde llegan los comunicadores, nos pasamos glorificando nuestra democracia y el cambio, hasta que vemos la bota de costado y nos preguntamos cómo no la vimos venir, lo dice Juan a través del 099-894-987. Los plebiscitos en Uruguay que resultaron, o después lo cambiaron por otras vías en agua, es constitucional. No vivimos en democracia. Ahí me perdí un poquito. El problema es que la empleada doméstica no escucha ni lee análisis políticos. 099-894-987. Buen día. No estoy escuchando, viendo que la mayoría de los medios y comunicadores de nuestro país expresen su condena a la persecución y expulsión de periodistas extranjeros llevada a cabo por el nuevo e ilegítimo, para mí, gobierno boliviano, por el solo hecho de informar la verdadera situación que hay en este sufrido y querido país hermano. Lo dice Jorge. Y para terminar, mi querido, quería llegar al buen día. La pregunta que te hacían a vos más temprano para salir acá dice, para Camilo, a ver si vos lo entendés, Camilo. Primero, Silvia N, que es quien firma, dice: buen día, Ale y equipo, el sábado fui a ver una terapia sin causa, muy buena, un grupo de jóvenes eran estudiantes, qué linda experiencia, abrazo, lo dice Silvia N, sí, un grupo de gurises liciales fue a ver la obra y nos encantó que haya ido. Y agrega, para Camilo, el recanto de el equipo pequeño y tiene un emoticón con una sonrisa explícita. ¿De dónde vendrá esto, estimado? No se puede tener muchas cosas. Se me ocurre un berretín que siempre tuve. Yo trabajé de varias cosas, ¿no? No solamente como docente. Pero una de las cosas que siempre quise tener es un bar, es un restaurante. Me encanta cocinar y me encanta la comida bahiana. Y siempre pensé en tener un... Doy fe que una vez nos hiciste una comida muy rica. Comiste paella hecha por mí. Al final fue paella. Fue paella. Creo que no tenía algún elemento para hacer moqueca de camarón. Iba a ser moqueca de camarón. Exacto. Iba a ser moqueca de camarón, pero creo que me faltaba o leche de coco o aceite de dendé seguramente. Y bueno, siempre dije que... la paella estuvo buenísima, ¿eh? Dicho sea de paso, como académico soy muy buen cocinero. Y bueno, siempre dije que iba a tener un bolichito que se iba a llamar Urrecanto. Entonces, capaz que por ahí viene algún comentario en algún lugar relativo a que... te conoces de algún otro sitio. Sí, o que seguramente, viste que yo tiendo a disgregarme. Seguramente debo haber hecho esta digresión sobre mi vocación culinaria. Y que quedó en la memoria de los oyentes. Y quedó en la memoria de los oyentes. Por lo menos y capaz que hasta la debo haber hecho acá, ¿eh? Seguramente, típico a este es el lugar de las digresiones. No, es que ya te dije, yo vengo acá y me olvido que estamos discutiendo al aire y la paso muy bien. Bueno, Camilito, gracias como siempre, gracias por la claridad de tus exposiciones y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Y que felicitaciones otra vez por progreso. Que así sea. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.